Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina y soy la coordinadora de Cultura Digital de Fundación Telefónica Movistar Uruguay. Para quienes no nos conocen, trabajamos desde hace varios años en 4 líneas: educación digital, empleabilidad, voluntariado y cultura digital. En el área de cultura tenemos un aula en Montevideo y otra en Maldonado, donde realizamos talleres sobre programación, robótica, impresión 3D, alfabetización digital, arte digital y tecnología e inclusión. Desde el 13 de marzo, que fue el día en el que comenzó de alguna manera la pandemia aquí en Uruguay, trabajamos en un formato 100% virtual. Pueden contactarnos para coordinar talleres desde los centros educativos y también acceder a nuestro sitio web, donde encontrarán actividades para hacer online en la pestaña de Aula en Casa. Desde Fundación Telefónica Movistar convocamos a Mónica Arepote, escritora mexicana, editora en plataformas digitales y gestora cultural, a repensar el rol de las tecnologías en tiempos de pandemia. ¿Qué es importante reflexionar en este contexto? Quizás con más fuerza que nunca es el momento propicio para pensar las tecnologías. ¿Qué tecnologías y cómo? ¿Qué son estas cajas negras? ¿Y bajo qué términos y condiciones estamos situadas frente a ellas? Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola Agustina, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Ojalá que fuera presencial, pero bueno, de todas maneras eso, la virtualidad no me quita la alegría de estar ahorita enlazada con ustedes. Qué bien. Sí, nos hubiese encantado tenerte de forma presencial, pero bueno, las circunstancias nos encuentran a través de la tecnología y por suerte que por lo menos nos podemos encontrar así, nos pudimos ver y trabajar en conjunto estos días. Bueno, Mónica, un poquito esto que contaba en la presentación, así que te doy pie para que comiences y estaremos aquí a través de Facebook de Fundación recibiendo las consultas de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y las iremos contestando durante el transcurso de la conferencia y sobre todo hacia el final. Así que, Mónica, adelante. Pues muy bien, muchas gracias. Pues yo voy a platicar un tiempito con ustedes. Les agradezco a todas las personas que se están conectando y que nos están viendo. Voy a compartir en pantalla brevemente. Realmente lo que tengo es como solamente para hacer un poquito de énfasis en algunas cosas que me parecen importantes. Y quizá lo primero es presentarme, contarles un poquito más por qué estoy aquí, por qué voy a hablar de tecnologías y les voy a ir contando una historia que se va enlazando justo con la reflexión que les quiero proponer o con temas que me interesa que compartamos, ¿no? Yo trabajo en un espacio acá en México que se llama el Centro de Cultura Digital. Estoy haciendo llevo una plataforma desde hace 7 años. Es un proyecto que se llama eLiteratura y nació, digamos, se fundó con una idea muy específica que era preguntarnos, eran en realidad 2 o 3 preguntas, ¿no? Una era preguntarnos qué tipo de lectores y escritores somos en una época en la que estamos rodeadas y rodeados de pantallas. ¿Qué significa ahora, cómo entendemos escribir, qué hábitos de lectura tenemos? Y un poco como respondiendo al miedo, digamos, ¿no? Al miedo que daba la entrada de dispositivos electrónicos o al cambio de formatos a formato digital y estas ideas que tenían que ver con el desplazamiento o el posible desplazamiento del libro. Como pueden ver acá de fondo, detrás de mí tengo muchos amigos libros que me acompañan. Yo crecí entre libros, nací entre libros, crecí entre libros. Y para mí ese no era el debate. El debate era, estaba puesto en otro lugar, ¿no? Estaba puesto en cuestionar como otras cosas, nuestra formación como lectores, y el reconocer, sobre todo para mí resultaba fundamental, el reconocer que estamos haciendo escrituras distintas y que estamos escribiendo con distintos lenguajes, que no solamente usamos las cuestiones alfabéticas, sino que también usamos otros recursos que pueden ser visuales,
orales a través de archivos de texto, archivos de imagen. Y bueno, esa es la idea original como nace el proyecto y tiene un espacio de experimentación desde ese lugar. Como está enmarcado por un centro de cultura digital que, al igual que la Fundación Telefónica, se preocupa y tiene entre sus principales misiones un asunto de pedagogías, de formación y de alfabetización digital, tenemos también un énfasis puesto desde ese lado, ¿no? Y es desde ahí, desde esa enunciación, donde ahora me presento ante ustedes. Es como despertar, contagiar, hacer preguntas en relación a cómo nos insertamos en esta cultura digital. ¿Qué implicaciones tienen los usos de las tecnologías para nuestra vida cotidiana? ¿Qué implicaciones tiene para nuestros afectos? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro cuerpo? ¿Qué implicaciones tiene para la forma en cómo nos relacionamos socialmente? Y lo que entendemos por cultura y la cultura que vamos produciendo o vamos pensando y vamos reflexionando y vamos activando entre todas y todos. Y estas preguntas se vuelven, creo que ahorita en este momento, muy pertinentes y es por esto la razón de la charla, porque desde marzo hemos vivido un proceso de aceleración en una transformación digital con un montón de consecuencias para un lado y para el otro. Seré más específica más adelante, que podemos ir como revisando punto por punto o pauta por pauta, al menos aquí como pienso compartírselos. Entonces, voy a ir a compartir la pantalla. Como les digo, tengo una presentación. Mi idea es como, pues, que me acompañe, digamos, y me gustaría como que se tomaran pues, un minuto, unos segundos de reflexión para hacernos esta pregunta, ¿no? Hace un año, ¿en dónde estabas? Hace un año, ¿dónde estábamos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué estábamos pensando, no? Hace un año teníamos estas posibilidades de vernos en espacios. Les estoy compartiendo distintos momentos que vivimos hacia adentro, hacia un adentro que ahorita no es posible experimentar. Esto es algunas imágenes de los interiores del Centro de Cultura Digital, donde tenemos pues espacios para encuentros, ¿no? Para aprendizaje, para tener experiencias ante pantallas. Tenemos un cine, tenemos también un espacio de exhibición, espacios de conferencias, espacios para talleres. Hace un año esta era nuestra vida. Nuestra vida era un correr de nuestra casa a la oficina, un estar en continuo contacto con personas, vernos, tener citas presenciales, reunirnos y hacernos preguntas, divertirnos o compartir información, lo que ya sabemos, ¿no? Y que no tengo nada nuevo, no les estoy contando nada nuevo, más bien. ¿Y cómo nos encuentran en 2020, no? ¿Cómo nos pilla? Por usar un término que creo que es muy preciso, aunque quizá no lo usemos tanto en nuestro lenguaje cotidiano, pero ¿cómo nos encuentra el 2020, no? Y aquí, pues, van algunos datos específicos, ¿no? Nos encuentran con estas cantidades, ¿no? Que tienen que ver 4.570 millones de internautas activos en el mundo y un 66% de la población de América Latina con acceso a Internet. Eso hasta 2019. Sin embargo, tenemos otro índice que también tenemos que atender, ¿no? Y es el 46% de los niños entre 5 y 12 años viven o están en espacios de zonas a donde no les llega o no tienen conexión. Esto causa problemáticas que no podemos dejar de ver. Las tecnologías, al igual que sucede en el asunto presencial cotidiano, ¿no? Cada vez es más difícil hacer esta división ya de entre lo virtual y lo real. De hecho, yo pienso que no es tan verídico a estas alturas, menos desde marzo, pero lo que han hecho las tecnologías es justo nos ponen muy
delante de nuestro rostro las asimetrías y nos ponen problemáticas que tenemos que pensar. Si bien quizá las soluciones no son tan fáciles y tampoco creo en la tecnosolución, pero son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo en épocas como esta, donde justo nos tuvimos que volver digitales, ¿no? Voy a dejar de compartir, voy a estar como yendo y viniendo un poquito para que me vean. Y les voy a contar a mí dónde estaba yo hace un año, porque creo que es importante. Hace un año, más o menos, poquito, estaba a punto de irme a Guadalajara, a la ciudad donde nací, precisamente, a la Feria Internacional del Libro. Es una feria muy grande, muy importante a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, de hecho. Y en esa feria presentamos un número de la revista que edita Telefónica en España, un número de la revista Telos, a donde muy generosamente fui invitada a responder una serie de preguntas. Y esto lo traigo mucho a cuento porque justo me preguntaban con mucho interés Juan Manuel Zafra, que es el editor, por las posibilidades que tenían las humanidades en un mundo STEM. Así, de hecho, se llamó, o todo el número de la revista estuvo dedicado a ese tema. STEM son las siglas en inglés de algo que abarca matemática, ciencia, tecnología e ingeniería. Y esta preocupación tiene una razón muy clara de ser, y es que el mundo educativo, muchas universidades, y se han debatido en los últimos años como por tener que tomar decisiones o inclinarse hacia una formación u otra, ¿no? Y desde luego las personas que tenemos o que estamos o que venimos o que procedemos desde formaciones de cuestiones de carreras que tienen que ver con ciencias sociales y humanidades, nos preocupa muchísimo que de los programas académicos o de los programas de educación básica queden relegadas las humanidades. La gran pregunta para todas las personas que trabajan en aspectos relacionados con las tecnologías es ¿cómo podemos hacer unas tecnologías si no tenemos un pensamiento que reflexione desde la filosofía, desde el humanismo? Y este es como también un temor muy, muy real a pensar en que la cuestión utilitaria, las cuestiones pragmáticas, las cuestiones de mercado invadan completamente nuestras vidas. Las tecnologías no son independientes por sí mismas, es decir, todavía no hay máquinas que piensen por sí mismas, aunque haya mucho software y muchos ensayos hacia esas direcciones. Pero, y justo voy a volver a compartir pantalla porque aquí me interesa como subrayar. Por esa razón tengo una presentación para subrayar sobre todo como ciertos aspectos que me interesa resaltar y pues como que los pensemos juntas y juntos de alguna manera, aunque estemos a la distancia, ¿no? Si los ponemos, si no se trata tal vez en este espacio de definir, de buscar las definiciones de tecnología, si intentáramos hacer eso, tendríamos que tener un congreso de pues muchas horas para revisar muchas definiciones en relación a qué entendemos por tecnología, ¿no? A qué dijo tal autor o qué dijo tal otro. Pero sí es una pregunta que les quiero invitar y les quiero compartir. Para ustedes que están ahí escuchando, ¿qué es o qué entienden por tecnología, no? Pero también, ¿para quién es la tecnología? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Quién la piensa? Que es una pregunta que me preocupa muchísimo o que me importa muchísimo. ¿Quién la diseña? Que es otra pregunta que va enlazada con esta anterior. ¿Y quién la programa, no? Estas tres preguntas últimas están muy enlazadas entre sí. Y las tres primeras, bueno, la primera, que es la tecnología, es algo muy abierto. Y les he compartido una imagen ahí que vi en una exposición que tuve la oportunidad de visitar el año pasado,
en Santiago de Chile, y me parecía interesante cómo se ponía un fósil, ¿no?, junto a un fósil contemporáneo, junto a un sistema de circuitos, a un objeto ensamblado. ¿Y qué pasa si nosotros pensamos como esos objetos que nos rodean, como los futuros fósiles? Que de hecho sí lo son, y me atrevería a decir que no son tan futuros, que ya empiezan a ser fósiles, que todos estos aparatos tecnológicos que usamos en los años 80 ya son de alguna manera estos objetos que no sabemos ni dónde colocar, si es que los tenemos en nuestros espacios domésticos, o tampoco sabemos ni cómo reciclarlos. Existen basureros de tecnología y estas son cosas que importan, ¿no? Porque las tecnologías cuando se vuelven obsoletas, no desaparecen mágicamente, se quedan en la Tierra y regresan a la Tierra de alguna cierta forma, ¿no? Pensemos como hacia dónde van también las baterías, ¿no? Y el daño que pueden causar en la Tierra, en el planeta. Entonces, esto es como muy importante pensar, porque las tecnologías sí son herramientas, pero también son sistemas, también son no solamente un software, un programa que les dice a una computadora qué hacer, sino también hay tecnologías en la forma en cómo imaginamos los espacios educativos, en cómo imaginamos los espacios sociales, en cómo imaginamos los espacios de vigilancia. La tecnología nos traspasa más allá de los objetos y también va regulando ciertas pautas en nuestra existencia cotidiana, ¿no? Desde ese lugar también es importante pensar para quién es. Y es importante en relación a estas índices que veíamos anteriormente, ¿no? A esto, ¿no? ¿Para quién es la tecnología? Para un 66% de la población en nuestro continente, y el resto no tiene acceso a esta tecnología. Entonces, sí está dirigida, estos objetos, este hiperobjeto, como le dice un filósofo que me gusta mucho, que se llama Timothy Morton, ¿no? A un hiperobjeto es un objeto, digamos, tan grande que nos rebasa, como puede ser, entendiendo objeto como algo muy, muy abstracto, como puede ser el cambio climático, le llaman como un hiperobjeto, pero la tecnología de alguna manera ya vimos, no nada más son los cacharros o los fierros o las pantallas o los equipos de cómputo, también son la forma en que están pensadas, fabricadas, en cómo están los espacios donde se fabrican. Entonces, se vuelve esto, ¿no? Muy importante la pregunta de ¿para quién es? No es para todos, es para algunas, es para algunos. ¿Quiénes tienen acceso? ¿Por qué razón tienen acceso? ¿Cómo se piensa Internet? ¿No? Y no solo cómo se piensa, sino hasta dónde llega Internet. Acá en México, les cuento, por ejemplo, existe un proyecto muy interesante que se llama Rizomática, y es una red de telefonía celular independiente de la red telefónica, la red de Telmex, que es la que un poco es la que domina o la que tiene como casi todo el territorio mexicano, y hay ciertos espacios en zonas rurales, en zonas de comunidades indígenas, sobre todo, donde pues no se instalan las antenas para tener telefonía ni tampoco para tener internet. Entonces, Rizomática es un proyecto que hicieron un ingeniero independiente junto con su compañera y otras personas que también tienen interés en pensar otras tecnologías de acceso, quizá menos con la idea de un corporativo, pero justo como un espacio para que la comunicación sea posible. Entonces, esto, por ejemplo, daba opciones a unas ciertas comunidades que no tenían acceso para esta tecnología dominante, por así decirlo, compañía que tenía la idea, que lleva la tecnología de manera dominante, ¿no? La pregunta es súper importante de quién la piensa, ¿no? ¿Quién diseña las tecnologías? ¿En dónde se diseñan? ¿En dónde se piensan y en dónde se diseñan? Pues generalmente se piensan y se diseñan en el norte global, como se le dice, y bueno, no nomás se le dice porque
en realidad los centros de producción de la tecnología están en países donde las economías son muy diferentes a las de América Latina, por ejemplo, y de repente determinan, ¿no?, que se ensamblan en otros lugares, en otros países donde tienen otras economías, y eso sería interesante, no es el tema ahora, pero revisar, si pueden algún día, busquen las rutas de la tecnología y hay como formas interesantes de reflexión, ¿no? Entonces, se piensa en un lugar, se diseña en otro, se fabrica y se vende desde ese lugar donde se pensó, ¿no? ¿Quién la programa? Pues también estas mismas personas, ¿no? Las personas que desarrollan la mayoría de las aplicaciones que quizá usamos, ¿no? Por decir algo, pienso en Spotify, bueno, pues es un ejemplo de una tecnología pensada desde, no sé si sea válido todavía hablar de primer mundo, pero bueno, desde países nórdicos, donde tienen un desarrollo muy eficaz de algoritmos que incluso pueden reconocer tus gustos y te ofrecen una serie de, pues, de cantantes o de grupos de música que te pueden interesar de acuerdo a lo que tú mismo has puesto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de diseño, de programa, de pensamiento y una relación, se establece una relación con nosotros como usuarios y como consumidores, sobre todo, ¿no? Entonces, son cosas como muy importantes de pensar para mí y sobre todo al momento de pensar la tecnología y desde luego desde repensar la tecnología en este presente. La gran pregunta también es cómo la consumimos, es decir, cómo estos objetos, si nos vamos a hablar como específicamente de los objetos, llegan a nuestra vida, bajo qué términos y condiciones, pero también cómo descargamos aplicaciones, cuántas aplicaciones descargamos, qué tanto estamos en relación con nuestros dispositivos, cuánto dependemos de ellos, cuánto tiempo pasamos sin ellos también, ¿no? Y esas preguntas ahora han cambiado muchísimo. Bueno, las preguntas están ahí, las respuestas son las que han cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cómo consumimos? ¿Cómo estamos ahorita inmersos en la tecnología desde el mes de marzo? Estamos, pues, de una manera muy, muy, muy intensamente en una relación quizá casi simbiótica con nuestros dispositivos, ¿no? Y bueno, vale la pena también pensar que cuando una tecnología como el Internet empezó, se pensó o se vivió al principio de su historia, en los años 90. Bueno, me voy a los años 90, aunque fue pensada años atrás, porque en los años 90 se empezó a instalar en todo el mundo y empezamos nosotros, cualquier ciudadano con ciertos recursos, porque ya vimos que no es accesible para todos, podíamos tener acceso a Internet, ¿no? Entonces, ese Internet de los años 90 tenía una cierta idea, se pensaba que la horizontalidad era posible, que estábamos hablando de acceso libre al conocimiento, había una ética de compartición, existían, o al menos existían comunidades que vivían las redes distribuidas, pero lo que vimos, y eso fue a partir del 2013, que es como le llaman el año de la militarización de Internet, la mercantilización, la vigilancia, pues entraron a determinar también mucho de las pautas de las tecnologías. Entonces aquí es donde también me interesa que esto que lo pensemos, ¿no? Que las tecnologías van más allá de los objetos y es este sistema de forma en cómo nos vamos a relacionar. Estamos en redes sociales, compartimos información en redes sociales y esa información va a un lugar y es utilizada con ciertos fines. Y entonces todos estos espacios que compartimos, pues tendríamos que tener un pequeño recordatorio por ahí cerca de nosotros que se active, ¿no? Cada tanto diciéndonos, bueno,
¿en dónde están todos los datos que yo vierto? ¿A quién le funcionan? ¿No? ¿Para qué sirven? ¿En dónde habitan? Porque habitan también, o sea, toda nuestra información, todo lo que producimos, pues tiene que ser almacenado en un servidor. Entonces, toda la gente, yo he escuchado a mucha gente decir, pues, que todo lo digital es inmaterial y no tiene nada de inmaterial, tiene muchísimos cables, tiene muchísimos metales, necesita mucha agua, necesita mucha electricidad, necesita muchos recursos de nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante de pensar, ¿no? La pandemia determina también todos estos asuntos, ¿no? Mercantilización, vigilancia, y ahora la pandemia determinan no solo estas desigualdades casi insalvables, sino también pues nos resaltan la fragilidad en la que estamos expuestos como usuarios, porque en esta situación de emergencia ya no hemos tenido como mucho tiempo, o no tenemos mucho tiempo de ponernos a pensar, ¿no? De pensar, a ver, si quiero o no quiero usar esta plataforma de videollamadas porque necesito saber hacia dónde van, qué políticas tienen con la información que se comparte aquí, ¿no? No tenemos tiempo, casi nos vemos obligados porque hay que entrar a una clase y entonces la plataforma se da por hecho que es una determinada plataforma y vamos a entrar ahí. No podemos, como no se nos permite o no hay el espacio para pensarlo. Tenemos que ir a la clase, cumplir con un plan de estudios, entregar una tarea y estamos como, nos está jalando la tecnología hacia, vamos a decir, hacia adelante simbólico. Ya veremos qué tan simbólico, qué tan adelante es o no. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de nuestros dispositivos también? Y aquí sí me interesa mucho, voy a suspender un poquito, sí me interesa mucho que pensemos cuando digo qué tanto sabemos es cuántas veces hemos tenido el espacio como para abrir los dispositivos, ver cómo son por dentro. Y eso es algo que sucede, que hemos comentado ya, o que es una idea generalizada. ¿En cuántas escuelas, por ejemplo, se dan ese espacio en escuelas de educación básica, ¿no? ¿Cuántas escuelas trabajan con la idea de desarmar y volver a armar aparatos, objetos, ¿no? ¿Por qué no se considera eso una enseñanza importante? ¿Cuántas veces nosotros no adquirimos una computadora, le instalamos un programa o le pedimos a alguien que nos ayude a instalarlo porque no nos atrevemos y no sabemos ni cómo funciona, ¿no? Ahí vamos más o menos con una falsa intuición, porque no estoy segura que los aparatos funcionen en base a nuestra intuición, aunque se supone que la web 2.0 habla mucho de esta web intuitiva, ¿no? Una navegación en la que casi automáticamente sabes cómo hacerla funcionar. Bueno, eso lo sabemos por muchas otras cosas, porque hemos repetido y repetido y repetido el mismo proceso, pero no son objetos que uno pueda conocer así de manera intuitiva. Entonces, esto es algo como que vale mucho la pena detenernos a pensar, ¿no? ¿Qué tanto sabemos de nuestros dispositivos? ¿Cómo son por dentro? ¿Cómo se ven? ¿Cómo funciona un programa de cómputo? ¿Cómo funciona Facebook? ¿Cómo funciona Twitter? ¿Cómo funciona Instagram? ¿No? Y empezamos a hacernos esas preguntas y empezamos a curiosear por ahí. Tal vez sea una forma donde podemos activar esta forma de repensar o esta propuesta de repensar las tecnologías, ¿no? A veces el repensar es volver a pasar, o sea, volverlas a pensar. Y algo que yo les decía hace unos días que platicaba con algunas personas de la prensa de allá en Uruguay es que
para nosotros, como cuando uso el plural, hablo de todo el equipo de trabajo que somos el Centro de Cultura Digital acá en México. Algo que ha sido muy importante es pensar que nosotros entendamos el medio y que no seamos nosotros mediados por el medio, ¿no? Lo había propuesto como que las tecnologías no nos piensen y había despertado algunas sospechas esa frase. Pero tiene un cierto sentido. Cuando digo las tecnologías nos piensan, quiero decir que todo un sistema, como decíamos, voy a volver a mis preguntas de la pantalla, todo un sistema de cabezas, ¿no? Déjenme ver, aquí está, de pensamientos, ¿no? De todo un sistema de pensamiento, de diseño y de programa, las piensa. Y no nos da chance a nosotros como usuarios, no nos da oportunidad o espacio para nosotros pensarlas, ¿no? Tal vez por este ejemplo que les ponía, pues, si yo no tengo espacio para pensar si quiero usar una determinada plataforma o quiero usar otra que a lo mejor tiene una ética de compartición que fue pensada por personas que quieren tener un software libre, abierto para compartir, tal vez sea esa la plataforma que a mí más me identifica, que va más con todo un sistema de principios y de ideales y de filosofía que va conmigo, pero no tengo tiempo, no me da la pandemia chance de pensarlo, ¿no? Entonces, las tecnologías a veces nos jalan, ¿no? Nos toman por sorpresa, así como el COVID, nos agarran y nos dicen, mira, lo tienes que usar así y así es la forma en cómo lo tienes que consumir. Y creo que aunque estemos muy involucrados y muy en medio de esto, también nos estamos haciendo las preguntas. Y también es por eso que yo estoy aquí platicando con ustedes, ¿no? Estoy platicando porque hay un espacio, hay una comunidad que quiere pensar cómo entendemos las tecnologías en este momento. ¿Y por qué? Pues porque ocurrió un proceso muy acelerado de transformación, porque nos vimos obligadas y obligados y las instituciones se vieron obligadas, las universidades, las escuelas, las oficinas, los espacios, muchos espacios laborales, no todos, algunos se vieron obligados a transformarse. Incluso cuando ese 46% de personas sin acceso a Internet existe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen estas personas? ¿Qué pasa cuando la educación se vuelve algo en línea y no todos los niños, todos los jóvenes estudiantes pueden tener acceso a la educación que antes sí tenían porque era otra manera pues de llegar o había un espacio o hay espacios todavía, pero ahorita en este momento no se pueden llegar. Al menos acá en mi país, en México, estamos así. Toda la cuestión educativa está en línea. Entraron ciertas cadenas de televisión a dar servicios educativos, algo que también ha sido cuestionado en muchos sentidos, por muchas razones. Pero solamente, no quiero ahondar tanto en esto porque no va por aquí la conversación, sino que lo importante es hacernos todas estas preguntas porque son pertinentes por este momento, ¿no? Bueno, les voy a adelantar un poco a mi propia presentación, pero en algún momento tendremos que pensar o vamos a hablar del futuro aquí en este espacio, pero yo creo que más que nunca estamos pensando en el futuro y más que nunca es importante que pensemos en el futuro también y que pensemos a nivel ciudadano, a nivel desde nuestros espacios domésticos. No quisiera decir a nivel individual porque justo creo que no es a nivel individual, sino como desde nuestra singularidad, pero colectivamente, ¿no? Creo que hay muchas cosas que tendríamos que empezar a pensar pues en esa conexión. Y voy a regresar otra vez a mi presentación. Y, a ver, estábamos por acá, ¿no? Entonces esto, ¿qué tanto sabemos de nuestros dispositivos? Algo que nos ha sucedido también, bueno, con con esto que nos llevan por adelante o que nos llevan de calle, también nos hemos vuelto
como increíblemente productivos en estos momentos. Yo no sé ustedes, no sé cómo están ahí por allá, Agustina o Jimena, el equipo, o Juanpe, pero yo ya, o sea, tengo muchísimo más trabajo que antes porque justo todo el mundo está haciendo talleres, dando pláticas, ¿no? Entonces hay muchas actividades extras que han aparecido y como para nosotros los que estábamos ya en el mundo digital antes de todo esto, pues más se nos ha duplicado, triplicado el trabajo, porque entonces muchos espacios que se habían resistido a tener ciertas transformaciones, los espacios, algunos museos, otros espacios, por ejemplo, editoriales, también de repente se vieron en el agobio y en la angustia de tener que volverse digitales por urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos hemos vuelto unos trabajadores que casi no cerramos el ojo, o es como difícil, pero bueno, eso también lo voy a abordar aquí un poquito más adelante. Esto es bien importante. ¿Qué tanto saben los dispositivos, nuestros dispositivos de nosotros? Y esto es bien importante porque, bueno, es una pregunta, es un guiño, ¿no? Es decir, ¿cuánto le confiamos? Pues sí, es a nuestro dispositivo, pero pues en realidad es también a todas las aplicaciones que les estamos dando, saben para dónde vamos, saben a qué hora salimos, saben a qué hora nos levantamos, a veces saben hasta cuánta agua tomamos, con quién hablamos, cuáles son, qué nos gusta hacer, cuántas fotos tomamos, ¿no? Entonces pueden saber, tienen mucha información, pero no nada más son los dispositivos, o sea, es todo lo que está detrás, toda esa red que está en los dispositivos. Por eso les digo, la tecnología va más allá. O sea, la pregunta es por los dispositivos, pero ampliemos la red, ¿no? ¿Quién está detrás de los dispositivos y quién está pensando, diseñando y programando las tecnologías? ¿Y a dónde van todos estos datos? Eso es algo que siempre tenemos que tener también como en cuenta, o al menos tener en cuenta para saberlo. Ya nosotros podemos tomar las decisiones que queramos, pero creo que es importante como usuarios que tengamos eso en cuenta, que estamos compartiendo información y que no es compartir de manera inocente, que no es nada más dejamos algo como si estuviéramos dejando semillitas sembradas por ahí, o bueno, sí, de alguna manera, pero en un territorio de otra materialidad, más allá de la tierra. No saldrán plantitas verdes, pero saldrán otras cosas. Y eso es como también digno de tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues para llegar a la gran pregunta, ¿no? Del presente, ¿no? Hicimos todo este repaso, aunque ya estuvimos bordando dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora, ¿no? Pues estamos aquí. O sea, estoy aquí hablándole a mi computadora, imaginando que hay muchas personas escuchando. Espero que sean muchas. Bueno, que estén las personas que tengan que estar, pero los imagino, no los puedo ver. En otras circunstancias tal vez estaría ahí presencialmente y podría tener como una devolución, una retroalimentación que a mí me serviría mucho a sentir mi cuerpo de manera distinta, ¿no? Pero estamos como podemos estar, como nos toca ahorita, como es posible, y estamos conociéndonos de una u otra manera. Y estamos, pues, de alguna manera atrapados en nuestras ventanas, en nuestras pantallas, en las ventanas, tanto de internet como de por acá, ¿no? Acá me entra una luz muy bonita desde la ventana de mi departamento en la Ciudad de México, una ciudad en donde ahorita está muy fuerte todo el tema de los contagios, ¿no? Y es una ciudad con una gran población, más de 20 millones de habitantes. Entonces eso hace que el nivel de contagios también sea muy, muy intenso. Eso y muchas cosas más. Pero estoy atrapada también de alguna manera en estas ventanas. Estamos en los altos, ¿no? Atrapados en esos saltos, también en ese ir de link a link, ¿no? Como cuando navegamos. Pero también estamos entre conferencias, clases,
recetas, llamadas con nuestras familias, ¿no? Y esto es bien importante porque aquí ya empiezo a perfilar hacia dónde me quiero ir, ¿no? Donde ya vamos a empezar a hablar también de, no solamente de cuestiones de cómo están pensadas las tecnologías y cómo entran como esta cuestión de la política de las tecnologías, de la vigilancia, el control y demás, sino también estamos nosotras, están nuestros cuerpos, están nuestros afectos, estas pantallitas o pantallotas, según sea el caso, pues son nuestra salida al mundo en una situación como en la que estamos ahora. Por aquí puedo tal vez hablar con mis amigos, ¿no? No los puedo ver en presencia y los veo desde acá, pero también veo a mis maestros o también veo a mis alumnos y también si quiero preparar algo de comer, pues si ya me aburrí del comer siempre lo mismo, pues voy y busco una receta aquí, pero también si tengo ganas de ver una película, pues la veo desde la computadora. Entonces, por aquí, por este lugar está entrando todo, ¿no? Ahorita las pantallas se están convirtiendo en este centro de irradiación y de absorción donde, ahorita les voy a mostrar, traigo unas imágenes que son mi autobiografía del 2020 y les aseguro que nos parecemos mucho, todos, o al menos ese 66% de habitantes del continente nos parecemos un poco en nuestras biografías, ¿no? Estamos también al pendiente de las noticias, a merced a veces de las fake news, ¿no? Gestionando nuestras emociones encontradas con todo esto. Y esto de a merced de las fake news es todo un tema muy, muy importante porque pues habla de nuestra vulnerabilidad. Ya ven que en algún momento lo había comentado, en este proceso de transformación de esta idea, como se pensaba Internet en los años 90, a cómo nos estamos ahora vulnerables, a cómo esto, ¿no? Como lo que saben nuestros dispositivos de nosotros, pero también estamos a merced de un montón, necesitamos información, necesitamos saber qué pasa, saber qué está pasando en el mundo, más que nunca en estos terribles contrastes, ¿no? Por ejemplo, con estas cuestiones que vemos hay un 66% de personas conectadas y un 46% de personas que no tienen acceso a Internet. ¿Qué haríamos? ¿Qué políticas seguiríamos para que estuvieran conectadas? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si si pensamos en que se produce más tecnología, es decir, que se extraen más minerales, que se fabrican más aparatos que después serán desechados según cómo las tecnologías son pensadas, porque la obsolescencia programada existe y entonces un teléfono hay que cambiarlo cada 2 años porque así quieren los fabricantes que sea, ¿no? Y se crean estas tensiones. Y también, de la misma forma, tenemos esta tensión de pensar, por un lado, necesitamos información, pero por otro lado, esta información, ¿cómo saber cuándo es tan cierta, tan verídica, cuándo no? ¿A qué le hacemos caso? ¿A qué no? A veces caemos en las trampas de las fake news. ¿Qué es una fake news? ¿Cómo reconocemos una fake news? Y para eso, por ejemplo, es bien importante que espacios como en los que compartimos, ¿no? Desde mi espacio, desde el Centro de Cultura Digital, a nosotros nos han pedido o hemos trabajado mucho esa cuestión de alfabetización digital, ¿no? De saber, de crear guías para detectar cuando una noticia es falsa, cuando una noticia es de un medio confiable. Eso es algo en lo que podemos, creo que, participar mucho las instancias que trabajamos con cultura digital y también como ciertas personas que podemos tener un poco más de conocimiento acerca de cómo detectarlo. Porque otro de los grandes contrastes que les iba a decir es que pues vivimos en un mundo interconectado, lo sabemos, no tenemos la menor duda, pero justo ese asunto, esa característica de estar interconectados es lo que hizo
que una situación de un virus se volviera una pandemia, ¿no? De un virus nuevo que caminó tan rápido, voló tan rápido como todo el sistema de interconexiones aéreas. Es muy impresionante y muy contrastante ver un mundo tan conectado, y no sé si han podido ver ahí, hicieron justo muy al principio de la pandemia unos comparativos entre cómo se veía el cielo, cómo se ve una toma con información satelital de los vuelos, y cómo se veía en el momento como del mes de abril, donde se había suspendido muchas actividades y se reducía considerablemente ese cruce, ese gran cruce de luces que son como todo lo que se tiene detectado de la información de vuelos, ¿no? Entonces tenemos información como nunca. Es una época en la que vivimos en una infoesfera, y la infoesfera trae consigo bastantes pues consecuencias, ¿no? Consecuencias tanto físicas, de salud mental y de salud también emocional, y de salud corporal también, ¿no? Porque justo esto nos hace ser mucho más, querer todo mucho más rápido, pero al mismo tiempo consumimos y no sabemos bien cuándo sí algo es verdadero o falso y tal, y es un tema muy, muy delicado, y eso también es algo que está implícito a las tecnologías. Es esa tecnología de la saturación de información, la infoesfera, es algo que también tenemos como que repensar qué tipo de relación tenemos con los medios informativos, con cuáles medios informativos, y cómo navegar por ellos, y cómo tener una distancia crítica también, ¿no? Eso es algo, ya me empiezo a acercar más hacia los temas, digamos, como esta reflexión más desde el lado humanista, como un poco como les decía al principio, como estaba yo hace un año pensando desde ese lugar. Y esa es una de las aportaciones que pueden tener las humanidades, justamente, ¿no? El pensamiento crítico puede ayudarnos a hacer esta valoración de la información como hay una gran necesidad de no desconectarnos con este lado que nos piensa, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar lo que queremos y cómo queremos varias cosas de nuestros consumos. Y bueno, voy a volver a compartir aquí la presentación. Se me movió un poquito, espero. Uy, sí, se me movió mucho, pero bueno. Voy a verla desde acá. Qué raro. Creo que bueno, creo que la cerré, entonces la vamos a tener que abrir desde este otro lugar. Bueno, este es justamente, a ver, para que Juanpe no se angustie, le vamos a poner a que se abra todo. Eh, 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 eh. No sé si lo voy a lograr aquí. No, tendría que ser. Aquí está, pantalla completa. Muy bien. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es les voy a platicar mi año 2020, pero apuesto a que se parece al suyo, ¿no? De Zoom a Zoom, con problemas de ya se desconectó, me quedé sin internet, se movió el cable, y con este gran aviso de Flash Player dejará de ser compatible, que para mí es algo muy, muy importante. Ha sido todo un tema de trabajo. Justo esta reunión que vemos aquí tenía que ver con esto, porque muchas obras de escritura digital se han hecho con ese programa multimedia que tuvo mucho auge al principio de los años 2000, y ahora que se va a dejar de ver, hay mucha información que se pierde, que eso también valdría la pena también en un momento hablar y pensar que de todo lo que hacemos y subimos a Internet,
se puede conservar y qué significa conservar y por qué es importante conservar y cuándo es importante conservar cuando ahora producimos y producimos y producimos información, ¿no? O uso de plataformas distintas o otra videollamada, en fin. Y una continua petición de unirse a salas, de unirse a comunidades, de estar esperando estos permisos para entrar, de espacios en donde el tiempo de espera o más bien la experiencia del tiempo se ha vuelto, hasta la experiencia del tiempo Mónica, más bien se ha vuelto como, ¿sí? ¿No perdón se que te está interrumpa, viendo? sabés que estamos viendo tu Finder, no estamos viendo la presentación. Oh, qué mal. A ver. Hablando de tecnología, Sí, aprovecho hablando mientras de, tanto para ir sí, saludando, que tenemos sí, muchos ve saludos. saludando. Ya, creo que, no, sí, es que no sé qué cosa hice, pero bueno, aquí está. ¿Ahí sí la ven? Ahí sí se ve. De todas maneras, ¿Ahí me veo aprovecho yo? la pausa para decirles a todos que los estamos leyendo. Gracias por sus Sí. comentarios. Ahora los vamos a ir comentando con Mónica. Nos están mirando desde Nueva Palmira, Colonia, el Liceo 2 de Salto, el Liceo Zorrilla en Montevideo, Cerón Grande, Florida, 33, Rivera, Atlántida, Juan Lacase, Tacuarembó, Oh, Yung, Liceo súper. Capilla en Florida, Lagomar. Así que bueno, gracias a todos y a todas por sus comentarios y sus saludos. Hay muchos docentes por ahí preocupados por sus alumnos, por Sí, sus tiempos, por el uso de la tecnología en claro, el aula, sobre todo por el buen uso de la tecnología, porque también claro. tenemos que sacarle un poco el cuco y gracias a la tecnología este año también hemos podido conectarnos y seguir con muchas de las actividades. Así que Sí, bueno, seguramente ahora en un ratito vamos a ir pasando por las preguntas que nos han hecho llegar. sí, Te doy paso, sí, Mónica. justo para allá vamos. Y bueno, aquí está la autobiografía del 2020 que seguramente compartimos. Ahora sí la ven, ¿no? Y bueno, aquí está justo Brian McKern, que es un amigo muy querido, un artista de por allá, que lo queremos mucho y nos gusta mucho su trabajo. Bueno, esto ya se los platiqué y este es así como el espacio de entrada. Y no sé por qué se me movió para acá, pero creo que ya voy a pues no sé, ya hizo algo raro mi presentación. Entonces, más bien, voy a pasar a algo ya la encontré, pero no sé por qué no me dejaba. A ver, voy a intentarlo. Es que solamente tengo 2 laminitas más, no es nada del otro mundo. Y les quiero leer algo que escuché el otro día no, leer algo que leí, no escuché, de Silvia Federici, que me pareció súper interesante y dice justo esto, ¿no? La casa se transforma en la gran fábrica donde se estudia, donde se hace trabajo doméstico, trabajo intelectual y otro tipo de trabajo. Y eso es como bien importante porque ahí vamos, o sea, hacia donde quiero ahora caminar es hacia la parte del cuerpo y los afectos, ¿no? A platicar y a abrir a cómo nos, y en esto tiene que ver como toda la preocupación de los docentes con sus alumnos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo y cómo nos está haciendo como huella en nuestro cuerpo todo este asunto de la presencia de las tecnologías? Me gustaría mucho, Juanpe, si se puede, poner el video. Les quería mostrar una pieza que hizo una artista y académica española. Ella vive en San Francisco y por eso está en inglés su pieza. Pero este es una serie de piezas que está haciendo que se llaman, ahora les digo cómo se llaman, The Offline Website Project, o sea, el proyecto de la web fuera de conexión. Y giró, tuvo un giro, ella quería hacer cosas presenciales, quería hacer como una cosa de navegación. A ver, espérame, aguántame tantito, en su casa. Y si quieres ponle en pausa ahí al video, Juanpe. Sí. Y ella quería hacer como navegaciones, pero que fueran en su casa, es decir, hacía una página
pero en realidad lo que a lo que te invitaba era como a que fueras a ver toda esa serie de procesos y de pasos en su casa. Pero por la pandemia pues ya no se pudo hacer así, entonces modificó su proyecto, hizo esta pieza que me parece súper interesante, que es tal cual como un juego con el tema del el cuarto 3, ¿no? Y dice pues que no, nunca está solo, ¿no? Entonces ahora sí ya le podemos dar el play. Y bueno, toda esa gestualidad la conocemos bien, How about ¿no? now? Yeah? Hi! Hey! So nice to see you. Huh? Alex, you're muted. Unmute yourself. Entonces, Wait a nada, minute. ella juega You're como the con host. toda esta Unmute gestualidad que Alex, ahora how tenemos about en la now? pandemia, Yeah? ¿no? Hi! No te oigo, no te Hey! escucho. So Tienes nice que to desmutearte o bueno, estás en silencio, prende tu micrófono. Y estos rostros, ¿no? O sea, este vernos así You're como, muted. o estar en otra cosa y tener Hey, otra honey. pequeña Your pantalla camera's ahí off. Unmute y yourself. No, que nos can't. agarren desprevenidos, ¿no? Yeah. Hi. Hey. So nice to see you. Yeah. Hi. Hi. Alex. No. Hi. There it is. How are you? Unmute yourself. Hey. Oh, wait a minute. Almost. You're the host. Unmute yourself. Hey, guys. Entonces, me gusta mucho cómo juega con, como tú eres el, All right, I think that works. Hey. Now. tú eres Hi. el hospedador, ¿no? El organizador, el que organiza la reunión. Unmute yourself. Yeah. Y bueno, esto si quieres, Juanpe, aquí ya lo podemos o mutear, ahora sí que hablando o poner en silencio o quitarlo, ¿sí? Y entonces, esto me interesaba como para traer aquí al horizonte, ¿no? Y compartir esto, ¿no? ¿Qué tenemos en esta parte como corporal? Alex está trabajando estas piezas, pero también está trabajando algo que se llama poesía corporativa y usa los formularios de preguntas que se están usando mucho ahora también durante la pandemia, ¿no? Como todos los formularios en el Google. Y ella pensaba en esto de la poesía corporativa, pero como corporativo, que viene del término cuerpo, ya también se han vuelto estas formas como tomadas por la tecnología, ¿no? Y cómo ese cuerpo también ya fue captado por la tecnología y cómo podemos regresar al cuerpo. Y ese es, yo aquí lo que tengo es esa gran pregunta para compartirla, ¿no? ¿Cómo regresamos al cuerpo? Este cuerpo que ahora tiene, sin duda, que además sin duda sabemos que está aquí. Es decir, cuando todavía se debatía que si lo digital, o sea, que lo virtual y lo real, ¿no? Y que se hablaba como de dos realidades distintas, creo que ahora lo que nos ha dejado la pandemia en claro es que no hay tal decisión, que en todo caso quizá podría haber una entre lo online, offline, ¿no? Estar en línea o estar desconectados, y tampoco lo sé. Entonces, ¿cómo nos afecta al cuerpo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cuerpo ahora ante horas en la pantalla? Esta preocupación que decías, Agustina, de los profes, es genuina, o sea, digo, obvio es genuina, pero la comparto y más bien quisiera como, qué lástima que no podemos hacer como el debate así más en presencia, pero podemos intentarlo en el chat, ¿no? ¿Cómo llevar y sobrellevar este cansancio del cuerpo ante la pantalla? ¿Qué hacemos con esas otras personitas que están del otro lado de la pantalla también, que nos están recibiendo, que estamos nosotros transformándonos como podemos, todo nuestro discurso, todos nuestros saberes a una pantalla con estas herramientas y cómo estamos experimentando estos nuevos cansancios? ¿Y qué vamos a hacer con ellos, no? Y bueno, de aquí me quiero pasar también como a la parte de los afectos y solo tengo una laminita más que vamos a ver si me permite compartirla el coso este. Creo que no. Bueno, no importa, no es tan importante la laminita. Es solamente les quería mostrar como algunas
cosas que vi por ahí que me encontré en línea en distintos espacios, ¿no? Donde hay un planeta, la imagen de un planeta Tierra con un cubrebocas. O sea, estamos hablando también de estos espacios afectivos, ¿no? Y de este símil con el planeta cuidándose porque nos importa cuidarnos, porque eso es ahorita lo que rige nuestras vidas. Y hablar y repensar las tecnologías está pensado también desde ahí, desde repensarlos por unas formas de cuidado y de autocuidado. O también me encontré un anuncio de una escuela barrial que tenía un conversatorio de cuerpos poliamorosos, afectividad, sexualidad y tecnología, algo muy importante. Las relaciones afectivas, las relaciones amorosas están ahorita cruzadas por las pantallas también, ¿no? Y es un tema, estamos aprendiendo a estar en esta realidad de muchas formas, pedagógicamente, amorosamente, familiarmente. Acá me encontré otro. A ver, voy a intentar compartirlo. Es que me parece, es importante porque es como el lado de afectos y esto me preocupa mucho, ¿no? Ah, miren, creo que sí. Aparece y desaparece. Está muy raro, pero bueno. Aquí está, ¿no? Y estos consejos para mantener una buena relación familiar, porque también cómo nos ha afectado el estar en un espacio reducido, conviviendo con nuestra propia familia, ¿no? Nuestros hijos, que a veces nos caen muy bien y a veces nos caen muy mal, o nuestros padres, que muchas veces nos caen más mal, supongo. Bueno, yo le he de caer muy mal a mi hija, mucho más de lo que ella me cae mal a mí. Pero son cosas como que nos están provocando esto, los nuevos cansancios y estas otras formas de estar tristes que a lo mejor no estábamos preparados para estarlas hace un año cuando nos imaginábamos de otra forma, ¿no? Y algo que me interesa muchísimo ya para cerrar es cómo nos imaginamos el futuro. Esa es una pregunta que yo estoy haciendo ahorita muchísimo. ¿Y cómo imaginamos esas tecnologías del futuro? Y creo que aquí es bien importante que pensemos en que nuestra opinión cuenta, en que es importante que pensemos y que hablemos también con nuestros alumnos o con nuestras familias o con nuestros amigos o con nuestros afectos, con todas nuestras personas que queremos, incluso hasta las que no queremos, ¿no? Nuestros compañeros, lo que sea. ¿Cómo imaginamos esas tecnologías del futuro? Y cómo queremos habitar esos espacios comunes y de encuentro, ¿no? Porque creo que esto es muy importante y algo que hemos estado compartiendo en distintos espacios sociales, virtuales, es esto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo queremos que sea la vida? ¿Cómo vamos a regresar? No tenemos una fecha de regreso, no tenemos una claridad, pero tenemos una gran necesidad como especie capaz de narrar y de contar historias, de imaginar la posibilidad del futuro. Y creo que a veces todo tira para hacernos pensar que no podemos hacerlo, que no podemos imaginarlo. Y de verdad que es bien importante tener ese ejercicio activado y no permitir, pues, que muchas veces el pensamiento de las tecnologías distópicas secuestre nuestra idea de futuro. Y creo que por aquí lo puedo dejar hasta el momento, ¿no? Creo que ya hay varias preguntas. Agustina, ¿regresas tú o las voy leyendo yo? ¿Cómo quieren que hagamos ahora esta dinámica? Sí. Aquí estamos con Jimena, que aprovecho para presentarla también, que no la habían visto hasta el momento, que estuvo tras bambalinas. Jimena es parte de nuestro equipo de dinamizadores del Aula de Montevideo, del equipo de Gurises Unidos, que es una de las ONGs que nos acompaña junto con El Abrojo. Hay varias preguntas. Más que nada, también se percibe un poco esto de los docentes que están batallando un poco con la tecnología, ¿verdad? Que se han encontrado como de sopetón que una realidad 100% tecnológica, perdiendo lo más importante también, que es el contacto uno a uno con los niños, ¿verdad? Poder
darles la mano, un consejo, verles la cara, ese tipo de cuestiones que son tan fundamentales también para la educación y entre los niños y adolescentes entre sí también, ¿no? Su sociabilización que es tan importante. Quizás, Mónica, alguna reflexión para ellos, también pensando en que sin la tecnología, si esto hubiese pasado hace 30 años, no estaríamos tampoco en la situación que estamos ahora de poder continuar con la educación, tanto a nivel inicial como terciario, universitario, una reflexión capaz para los profes y los maestros que a esta altura del año, que aquí en diciembre terminan las clases, que ya están agotados, y se suma el Sí. cansancio del año, lo que tú decías hace un ratito, ¿verdad? El cansancio del cuerpo generado por la virtualidad. Sí, 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 es las formas en las que estamos experimentando el cansancio y el agotamiento a mí me están llamando mucho la atención y también el agotamiento emocional, ¿no? Veo que hay muchas preguntas y que hay muchas preguntas para que yo me las hago junto con ustedes, ¿no? O sea, el tema es que yo a veces soy muy curiosa y ando y justo como que voy investigando algunas cositas y eso es tal vez lo que puedo compartir. Ahorita les acabo de compartir aquí en el chat, chicas, hay una guía, nosotros hicimos una guía de verificación de noticias en medios digitales desde México, pero creo que hay algunas estrategias en esa guía que a lo mejor pueden ser útiles, ¿no? Porque por ahí hay una pregunta de cómo saber si hasta los medios oficiales, en efecto, dan ciertas noticias que no son tan veraces. Yo creo que algo importante es pensar, siempre mirar como con una cierta, no sospecha, pero con una distancia crítica, ¿no? Porque también sospechar, o sea, si abanderamos la sospecha de todo, creo que no sé si es el término que más me gustaría compartir, pero sí como una distancia crítica. Y lo de las estrategias que pregunta Joana Castillo, ¿no? La existencia de que plantea la existencia de diversas estrategias que a mí me gustaría conocer. Hay muchas estrategias que son planteadas desde los espacios que piensan estas otras tecnologías. O sea, casi en muchos países hay comunidades, pues, hackers que piensan con las tecnologías con otra ética. Y yo desde ahí he aprendido mucho. Hay el trabajo de un colectivo que se llama Surciendo, que es un colectivo que, bueno, vive acá en San Cristóbal de las Casas, que es una zona hacia el sur de México, pero está integrado o lo fundaron una chica argentina y un chico español, y ellos tienen un blog donde comparten muchas notas críticas y accesibles de este tipo donde se habla de este tipo de comunidades. Y creo que leyendo y conociendo esas formas es como dan muchas herramientas interesantes, ¿no? Al menos te plantean como panoramas que no son nada más los de Google, pues, o sea, hay como lo de Silicon Valley, ¿no? Déjenme ver ahí, sí, es que hay muchas preguntas. Sí, bueno, tranquila, Mónica, buenas tardes. Te puedo ir leyendo algunas, son un montón, la verdad que nada, ahí te fueron siguiendo desde el principio de la charla e iban comentando un poco contigo las cosas que vos ibas tratando. Por ejemplo, en la primer parte, cuando hablabas un poquito de la parte de el rol de las tecnologías hoy, cómo eso ha ido cambiando, ahí surgían un montón de comentarios, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de la brecha digital, de los modelos de celulares, cómo pasan, ahí decía, por ejemplo, a Washington Meneses, que pasan a la condición de fósiles tecnológicos cada vez más rápidos, hablaban de la obsolescencia programada, de los cambios rápidos de la tecnología, y bueno, y después, por ejemplo, Joana Castillo preguntaba también sobre, comentaba un poco la importancia de implementar en el aula, ¿sí? Y ella era una de las que preguntaba por esto de las fake news,
pero hay muchos docentes interesados por esto de la fake news, así que buenísimo, después podemos compartir esta guía que nos pasaste porque era el interés de varias Ahí personas. yo la compartí en el chat de Facebook. Sí, creo que eso puede ser, aunque esté hecha desde México, yo creo que hay algunas estrategias que pueden funcionar, porque hay verificadores, o sea, hay espacios donde verificar el sitio, ¿no? Entonces eso creo que hay una cierta sistematización que me parece interesante de conocer, e incluso creo que aunque estuviera muy situada en otro lugar, creo que siempre se pueden jalar estrategias de un lugar a otro, y ahí les voy a contar una historia. Por ejemplo, les voy a compartir otro link. Igual, ahora sí que hay cosas para las que se vale copiar, ¿no? Entonces, también el espacio, bueno, el CCD hizo este bot, que está en el Twitter, es una botiquina que no la puedo copiar, ahí está. Que es, ahorita les cuento un poco más de historia, que es un bot de Twitter que da recomendaciones de desintoxicación, porque una de las líneas que trabajamos es algo que llamamos tecnologías del cuidado, y justo empezamos a hablar de desintoxicarte tú, o sea, tal vez tener como control de tus horas de pantalla, pero también desintoxicar a tu teléfono, ¿no? Es decir, cuántas aplicaciones no usas si tienes descargadas, o sea, cositas así, y eso se lo copiamos a un colectivo que debe ser gringo, pero que tiene cosas en español, y ahí está tiene esa referencia también. Entonces, hay comunidades, o sea, todavía existe este sueño del Internet de los 90, todavía hay islas, por fortuna, ¿no? Lo que pasa es que ya no están en primer plano, pero es importante como esto, ¿no? Así, pues yo les puedo pasar este tip, entonces ustedes lo pueden ver, y eso creo que vale la pena también como Aprovecho, como Mónica, pensar. para comentar que aquí en el aula de tanto de Montevideo como de Maldonado, específicamente en Maldonado, con el equipo de Rescatando Sonrisas, y aprovechando las ventajas de la virtualidad, que si hay personas docentes o padres, incluso en el interior o en otro país, también podemos acercarles este tipo de formaciones sobre ciberseguridad, fake news, grooming, y todo este tipo de cuestiones que antes eran parte de la vida, pero ahora están más presentes porque todo pasa por la pantalla, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, la salud, Rosario, creo que era Rosario Griego, la educación, la salud, la actividad bancaria, es verdad que todo pasa por la pantalla y que quizás estamos nosotros más expuestos, pero también los niños y los adolescentes quienes se están formando a la par de la tecnología, y como también decían por ahí, ¿no? Que la tecnología cambia constantemente. Nosotros somos una generación que nos criamos y la tecnología vino un poco después, al punto en el que está ahora, ¿verdad? Pero los niños también se han criado a la par de la tecnología, entonces viene por ahí un poco. Sí, para ahí, ese es también todo un tema, ¿no? Porque para muchos padres es como muy común, o sea, el extender. Hay padres que no quieren que los niños tengan contacto con las pantallas, pero ahora es inevitable, o sea, no hay de otra. Todas las resistencias que había a eso no se pueden como ir a echar para atrás porque la escuela está ahí. Entonces, sí, claro, nos pinta otro panorama, ¿no? Y como les decía, pues no es que tengamos las soluciones, pero es que sabemos dónde están esos problemas, y creo que podemos ir, o sea, yo les puedo decir así como, yo he visto que Surciendo comparte cosas de este tipo, y entonces así, haciendo pasándonos la información, ¿no? Como ir compartiendo desde artículos, textos que digan y aborden estas problemáticas, porque es una labor en la que estamos todos, ¿no? O sea, es tan nueva esta situación para todo el mundo, o sea, es como lo inédito es que sea... Recién también. Como decías tú también, sí, que hay muchas de las preguntas que se hacen las personas que nos acompañan hoy, que también te las haces vos y que nos las hacemos nosotras,
porque todo es nuevo y semana a semana también va cambiando el panorama y nos vamos educando con todo esto que está pasando. Entonces, leo también y percibo un poco entre líneas la preocupación por la presencia de la tecnología y la importancia de la desconexión también. Entonces, como todo, la tecnología es una herramienta, nosotros desde Fundación y especialmente también desde el área de cultura digital, que no es solamente cultura pensando en el arte, la música, la literatura, sino en la cultura digital en sí misma, ¿verdad? Esto que aprender nuevas reglas, nuevos códigos, una nueva ética que tiene que ver con el uso responsable de la tecnología. Como les decía, en la web pueden encontrar un formulario donde nos pueden contactar para agendar talleres sobre este tipo de herramientas, para aplicar la tecnología en el aula y también cómo enseñar a los niños y a los padres y a los docentes sobre controles y algunos tips y consejos para poder hacer realmente un buen uso. Porque por más que por momentos la tecnología pueda resultar agobiante y sí resulta muy cansador estar expuesto a la pantalla tanto tiempo, también hay muchas cosas positivas que han salido de esta exposición a la tecnología, como continuar con la educación, que los profesores de guitarra, de arte, puedan seguir con sus clases a través de Zoom, poder hacer una transferencia bancaria sin tener que ir al banco, hacer un pedido al supermercado, a la farmacia, poder conectarnos con nuestros amigos y nuestros familiares que están en el mismo lugar que nosotros o en otro país. Todas estas son cosas sumamente positivas. De hecho, hace poco participamos de un proyecto que era un grupo de artistas, de actores, que llamaban a abuelos que estaban más solitos para contarles cuentos sobre temáticas que les interesaban. Entonces uno podía inscribir a su abuelo o a una persona mayor, a un tío, para llevar este tipo de actividades. Entonces, quizás también podemos concentrarnos en siempre sí, de todo en hay esos un lado otros positivo, usos. ¿verdad, Mónica? Sí, y están también los otros usos. Por eso es importante lo que les decía, como es importante pensar que nosotros podemos pensar las tecnologías. A eso me refiero, ¿no? Claro. Podemos, o sea, yo ayer, por ejemplo, di un taller, hicimos un herbario en línea, ¿no? Y conocí a gente súper interesante que trabaja con hierbas, ¿no? O sea, todo era por un taller que tenía que ver con escribir la naturaleza y era compartir justo lecturas sobre la naturaleza. Hicimos el herbario, pero en el grupo había gente que tenía un pequeño huertito, entonces he ido conociendo, eso es algo muy contrastante con la pandemia, en que he conocido mucha gente que está como trabajando cosas increíbles desde ese lugar, que sin la pandemia tal vez a lo mejor ni nos hubiéramos, sin estar pegados a la computadora, ni nos hubiéramos preguntado, pero vale la pena pensar como esto, como la importancia que nosotros, o sea, que lo importante que es que tengamos estos contactos, ¿no? Que pensemos que podemos compartir, que si ya compartimos contenido, que no nada más los dispositivos sepan de nosotros, sino que los otros sepan de nosotros también, ¿no? Y creo que nuestro trabajo como gestoras, ¿no? Que nos ubicó a nosotras tres como gestoras, es en ese sentido un trabajo muy lindo, pues, porque podemos poner a disposición de todas las preguntas que hay, como estas conversaciones donde podemos compartir información y contenidos. Les estoy compartiendo otras cositas que tenemos por ahí, ¿no? De mucho manual de desintoxicación, mucho. Desde cosas así de ejercicios, de qué ejercicios hacer para el cual hay una chica del CCD que es estudió para fisioterapia, entonces ella nos dio varios ejercicios que ilustraron nuestras diseñadoras, ¿no? De, pues, cuáles son los músculos que se te afectan más con las cervicales, por ejemplo, con el uso de pantallas. Todo eso, pues ahí está, ¿no? O sea, como un centro de cultura digital ahora se vuelve mucho más corporal que digital, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tal cual, y también es importante esto que tú decías, ¿no? De la desconexión y de aprender a parar. Yo creo que la pandemia nos obligó a todos a parar, ¿no? De estar todo el tiempo corriendo, los docentes aquí también, de un liceo al otro, de un centro al otro. Bueno, estar en casa
y de poder parar, pensar, reflexionar. Y también esto es un desafío a la creatividad, ¿verdad? Que a veces también nos saca un poco del lugar de confort y de quizás de poner play y dar automáticamente la lección. Y esto es un desafío a la creatividad de todos, desde la profesión que tengan y que tengamos, ¿verdad? Entonces, me parece que quizás un mensaje de aliento para los docentes que nos acompañan y para los papás que están por ahí, decirles eso, que seguramente este año fue y es difícil para todos en muchos sentidos, pero también que hemos aprovechado la tecnología a nuestro favor para comunicarnos, para aprender, para continuar con las actividades y para acercarnos cariño, y que vamos a seguir aprendiendo. Sí, y que seamos como bien conscientes de que hay mucha información que vale mucho la pena también, así como, porque es importante saber cuando hay cosas fake news, pero que también hay como muchas personas que están pensando esas otras tecnologías que son posibles, ¿no? Claro, exactamente. Sí, tal cual. Bueno, contarles, estos comentarios... Perdón, sí. Dale. No, que estos comentarios que decían de docentes, están llegando muchísimos comentarios de docentes que plantean esto, ¿no? Cómo han tenido que cambiar su formato de trabajo, cómo han tenido que adaptarse de un día para el otro, y en eso han recurrido a un montón de cursos. Bueno, por ejemplo, están los cursos de Profuturo, los cursos de Conecta Empleo y otros más, con herramientas para tener que ayornarse a esta época. Y ahí, por ejemplo, hay una pregunta que dice, Susana Nieto dice, los docentes nos vimos enfrentados a un uso de las tecnologías que no era el habitual, pues de recurso accesorio se convirtió en herramienta básica de intercambio. Para muchos de nosotros ha sido todo un aprendizaje y parece ser una modalidad que se instaló para quedarse. Mónica, ¿tú crees que es así? ¿O cómo ves tú de armonizarlo con las prácticas tradicionales? Yo creo que es muy probable que vengan sistemas híbridos, o sea, como en combinación, pero creo que algo bien importante es como no temerle a entrarle, o sea, ya se capacitaron, ya descubrieron cosas, como que ya le perdimos el miedo también a las computadoras. O sea, si nos equivocamos no importa, podemos volver a instalar el programa, ponerlo. Si no se oye el micrófono, va a haber una manera de ponerlo. O sea, por eso es bien importante. Algo que sí sería bien importante en cuanto tengamos presencia es hacer talleres de desarmar y volver a armar computadoras. Así, eso que sería como genial. Si tienen en su pequeña comunidad alguien, un papá ingeniero, qué detalle, así como cuando a mí me tocó en el año 3 conejos, bueno, hace 3 conejos es un chiste con el tema de los calendarios aztecas acá, pero en los años 70 había papás que nos daban clases de costura o de cocina en la escuela, que daban como ese trabajo voluntariado, que los papás ingenieros hagan talleres de armar y desarmar computadoras con los niños, los maestros y los otros papás. De veras que sería súper divertido, importante, y saber qué vive aquí, qué vive acá, y volver y hacer con niños pequeños es más difícil, pero hacer espacios al aire libre, ¿no? O sea, acá de repente se están organizando espacios independientes como de escuelas al aire libre, ¿no? Independientes, es decir, amigas que nos reunimos a leer y a vernos al aire libre donde es seguro, y bueno, ahí nos juntamos y compartimos. Y ahí si hay esas posibilidades, creo que vale la pena también como empezarlas a activar. Y yo creo que es muy probable que sí, que vamos, no creo que haya como una vuelta de veras a como era el mundo antes. Yo creo que sobre todo mucho en las prepas y bueno, no sé si se prepas allá, ¿qué son? La educación como de 15, 18 años es, bueno, el liceo, como de eso. secundario. Sí, liceo y universidades, yo creo que sí van a tener sistemas híbridos presenciales y remotos, me imagino. Sí, seguramente. Bueno, Mónica y Jimena, vamos a ir cerrando a poquito. Ya vemos que hay muchísimo para hablar de este tema. Podríamos estar horas, podríamos seguir haciéndonos preguntas. También está bueno quizás que los docentes, los papás,
puedan hacer este tipo de debates y de reflexiones con sus hijos y con sus alumnos, ¿no? Porque seguramente también de las distintas generaciones salgan distintas reflexiones y quizás a ellos les afecta mucho menos que a nosotros que somos un poco más grandes. Algo que les quiero contar antes de irnos es que desde Fundación Telefónica Movistar abocamos nuestros esfuerzos a disminuir las desigualdades que ha dejado al descubierto la crisis sanitaria que estamos viviendo, brindando oportunidades a la mayor cantidad de personas posible. Es por esto que reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto Digital de Telefónica, poniendo a las personas en el centro para que a través de propuestas educativas puedan mejorar sus habilidades digitales con el fin de obtener nuevas oportunidades. Recordarles a todos y a todas que pueden entrar a nuestro sitio web, explorar los distintos cursos, talleres para niños desde 4 años hasta adultos mayores de más de 75, donde hablamos desde cómo descargar una aplicación, cómo hacer una videollamada, que hoy es una herramienta tan importante. También, como les decía, talleres de ciberseguridad, de herramientas tecnológicas para aplicar al aula, así que bueno, los invito a que entren por allí y investiguen, que nos estoqueen un poco y que nos hagan todas las preguntas que quieran, que aquí estamos para apoyarlos y para ayudarlos como siempre. Antes de agradecer a Mónica, también quiero agradecer a todos los docentes que nos acompañaron hoy, a los que seguro verán la conferencia después, y bueno, y por acercarse, ¿no? Que también demuestra el interés y su preocupación por poder brindar a los niños y a sus estudiantes, cualquiera sea su edad, la mejor calidad de educación posible y también una calidez humana a través de la pantalla. Así que bueno, por ahí vamos. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad es que ha sido un placer enorme trabajar contigo. Gracias a Jimena, que también que nos dio backup por el chat. A Ana Clara Pizón, nuestra compañera de comunicación, que es una genia. Y también a Juan Pedro, que anda por ahí, que es el que hizo todo esto, que nos conectó y que está ahí para tirarnos un salvavidas si precisamos. Así que bueno, Mónica, te dejo a ti para que si querés unas palabras finales de cierre. No, pues muchísimas gracias a ustedes, a Agustina, a Jimena, Juan Pedro, que danos clases, Juan Pedro. Y muchas gracias sobre todo y muy particularmente a todas las personas que escucharon y estuvieron aquí con sus preguntas. Es bien importante pensarlo como, dentro de todo, como con una cierta calma. Vamos, solo juntas y juntos vamos a poder pensar estrategias así, de verdad. Y creo que eso, que sí tenemos mucho derecho de imaginar nuestras tecnologías y nuestras pedagogías y como tener claro que podemos dictar como muchos cambios desde nosotras también. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima.